Buen día a todos, buen día República Oriental del Uruguay. Espero que se encuentren todos muy bien después de esta narrativa de la situación mundial en la que nos encontramos, del contexto mundial en el que nos encontramos, precisamente haciendo honor al nombre de este programa. ¿En dónde estamos? Pregunta fundamental, porque esta pregunta, que es una petición de principios para poder desarrollar desde ahí nuestro análisis, nuestro análisis crítico de la realidad uruguaya, de la condición de Uruguay como Estado, como unidad nacional, pero a su vez también en el contexto mundial. ¿Qué representa Uruguay hoy por hoy en el mundo? ¿Qué somos hoy en el mundo? Bueno, esta pregunta te implica precisamente con quiénes, hacia dónde vamos, por qué estamos como estamos. Y es evidente que Uruguay hoy representa el paradigma de un Estado de izquierda, modelo de laboratorio, de una izquierda progresista instalada desde los estamentos del poder, desde las cúpulas del poder, que nacen, emergen con este plano, este proyecto globalista en los Estados Unidos. En los Estados Unidos de América, y más precisamente movimientos de California, donde nace este movimiento llamado hoy por hoy woke, que tiene distintas acepciones. Básicamente es el despertar, quiere decir algo así como el despertar, está, digamos, pronunciándose en un slang, es decir, en una jerga, el despertar como un hecho ya, como que ocurrió un gran despertar en la humanidad, como que asumimos un estado de conciencia colectiva, lo cual no es cierto. Es el despertar hacia un modelo o la modelización de conductas socializadas, de conductas masificadas en sentimientos, en emociones de tribus, pertenecer a determinada tribu, pertenecer a determinada corporación. Se va corporativizando el mundo, lo van fracturando y a través de la desconfiguración de lo que son los principios básicos, fundamentales, que son los cimientos de ese proyecto occidental que nosotros consideramos es el proyecto humanista liberal del liberalismo clásico. Claro, como se apropiaron del término en los Estados Unidos, hoy en Estados Unidos decir liberal es lo mismo que decir progresista o decirte hombre o mujer de izquierda, porque lamentablemente eso hace el marxismo, incluso ha perfeccionado su estrategia propagandística, dado que ya no cuestiona el liberalismo como neoliberal, sino que ahora directamente en Estados Unidos, digo ahora por allá, por los años 90, asumieron la taxonomía de liberales progresistas. Por lo tanto, la terminología liberal en los Estados Unidos, si sos efectivamente liberal, no te la recomiendo, porque te van a identificar con la gente de izquierda, con el progresismo, con el marxismo cultural. Ese liberalismo que nos obliga a plantearnos liberales clásicos, si vos querés, esa taxonomía que se va imponiendo en el mundo también, que inclusive el Partido Colorado está convencido de eso. Si el Partido Colorado te postula, te formula una estrategia política desde una conducta y un convencimiento político progresista, liberal, se dicen, es decir, el progresismo woke. Es uno de los partidos que más patrocina y que está patrocinado a su vez por las grandes corporaciones financieras. Acá hay un montón de empresas, incluso regionales, que van financiando partidos políticos como el Partido Colorado, la línea progresista del Partido Nacional, bueno, planteando esta agenda de, llamémosle, privilegios corporativos que le dan un viso de legalidad con ese legalismo de derechos de género, por ejemplo, o los derechos a través de las leyes de paridad, de cuotas, para plantear ese inclusivismo y ese diversivismo, si vos querés, la sociedad de la diversidad y la sociedad inclusiva, que en verdad son una imposición de unas determinadas características de la diversidad y determinadas características ideológicas de la inclusión social que hacen a esas corporaciones que van a estar, bueno, que se van a fundamentar en el legalismo del Estado. El Estado comenzó ya hace tiempo a tiranizarnos con este tipo de legalismos, desconfigurando o deconstruyendo los principios fundamentales de nuestra Constitución, que nos establece, nos constituye como nación soberana de acuerdo a los principios de la igualdad ante la ley
y las libertades individuales. Y con eso basta, y eso es de prosapia liberal. El liberalismo razonó, pensó, teorizó una, digamos, propuesta de razón de Estado, una teoría jurídica que abrevó del ius naturalismo, del ius positivismo, que evidentemente el liberalismo es un sistema abierto de ideas, un espíritu abierto de ideas que fue trabajando en el curso del tiempo a través del ensayo y error, es empírico, es inductivo y no es una ideología política. Pero el marxismo lo toma para sí y lo convierte a ese término liberal en una ideología política que confunde a muchos también. Estrategia terrible, sutil de una propaganda bien pergeniada y organizada por fogoneros de este nuevo capítulo en la historia de la socialización y tribalización de las masas en el planeta Tierra. Lamentablemente, ese es el sustento o el sustrato ideológico de un poder sustentado, por supuesto, por megas corporaciones financieras, de las cuales vamos a ir dando lista de todo eso en su momento, porque así están oficialmente autodeterminadas a proclamarse empresas que propenden a la difusión, que propenden a la culturización de la ideología de género a través del LGBTIQ+, que ahí está toda la línea revolucionaria del neomarxismo instalada en el mundo. Y en nuestro continente tenemos evidentemente una internacional comunista que, digamos, fue de algún modo reivindicada cuando se veía colapsar a la Unión Soviética a través de aquel informe llamado Perestroika, donde se confesaba que caían de rodillas porque colapsaba el sistema de organización económica y política de ese socialismo de Estado, de capitalismo, de cúpula estatal gubernamental, de esa burocracia, de esos príncipes o ese rey o príncipe que era el Partido Comunista como la ideología única, como una tiranía, un totalitarismo que no le dio soluciones al pueblo ruso y que hoy nuevamente aparece o amanece como una versión velada de todo eso con este señor mafioso que es Vladimir Putin, bueno, generando lo que está generando en el mundo a partir de esa invasión a Ucrania. Por otro lado, el Partido Comunista Chino, que va invadiendo distintos territorios, no solo físicos, sino también culturales, ideológicos, financieros, económicos, legislativos, introduciéndose en este mundo occidental de distintas maneras, inclusive a nivel militar. Y Uruguay en todo esto, te repito, es un modelo paradigmático de esa construcción de la cual ellos hablan, de esa construcción social e ideológica para que se convierta definitivamente este país en un socialismo, digámoslo así, de avanzada, que cobija todos estos derechos corporativos, pretendiendo que creamos que hemos avanzado en un modelo de libertades, cuando realmente nuestras libertades están siendo conculcadas, violentadas, fundamentalmente a través del desconocimiento de los principios constituyentes de nuestra nación, la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Tremendo tema, ¿no? Claro, muy pocos lo tratan porque evidentemente el sistema político de esto no se hace cargo, no obedece a la agenda del sistema político uruguayo. Esta clase política uruguaya está instalada en un debate que a muchos no nos representa ya, que no nos aporta soluciones verdaderas y muy especialmente hacia nuestro interés legítimo, si vos querés, directo, emocional, moral, espiritual, de lo que pasará con los que nos heredan, con nuestros chiquitos de la familia, con los jóvenes, con los adolescentes, con los que vendrán. ¿Qué pasará con la construcción de este mundo tan corporativizado desde un Estado que es privilegiado para este modelo colectivista porque tiene el ADN ballista que ya introdujo un socialismo a la uruguaya? Yo les recomiendo leer un libro que es de consulta permanente. Aquellos que realmente les interesa la lectura y quieren cultivar su intelecto, hay un libro muy recomendable porque no es un libro de una lectura, es un libro de consulta. Historia Económica de Uruguay, del doctor Ramón Díaz. El único gran teórico, científico, jurista, abogado, docente universitario y economista
amén de ser un filósofo también de la teoría económica y del derecho, que podemos decir ha sido el único gran liberal que tuvo el país en el siglo XX y parte del siglo XXI, conjugándose con aquel liberal del siglo XIX que fue Pedro Bustamante. Después Uruguay no tiene más nada de liberalismo. Uruguay tiene esas expresiones brillantes, por supuesto, consulares incluso, porque Ramón Díaz fue presidente nada más y nada menos que de la Montpellier, la gran internacional liberal en el mundo. Fue amigo, muy amigo del premio Nobel de Economía, el doctor Milton Friedman, con quien colaboró en sendos libros, en capítulos importantes de esa obra de pensamiento, quien a su vez Ramón Díaz tiene varios libros también en su haber. Este creo yo es el más importante, es el libro, la masterpiece, ¿no? La obra maestra de Ramón Díaz, quien tiene una montaña de artículos publicados en Búsqueda. Fue quien fundó el semanario Búsqueda. Fue periodista también. Ejerció una enorme trayectoria de actividad como periodista, aportando todo el análisis crítico, profundo, metódico, científico, desde los principios liberales. El doctor Ramón Díaz. Y no hay más. Después todo el resto del Uruguay en su sistema político y en su trayectoria política va hacia los paradigmas del estatismo, el corporativismo estatal. Y se llega al extremo incluso con la primera presidencia después de la salida de la dictadura, que es la del doctor Julio María Sanguinetti, donde se le otorga definitivamente el gran poder político de fogoneo, de extorsión, de negociación y de cogobierno, nada más y nada menos que al Partido Comunista de Uruguay, cuando se establece un marco legal en esa primera presidencia, digamos, democrática, que va a configurar la exclusividad de la representación sindical, de la representación de los trabajadores del Uruguay a modo de sindicatos únicos por cada actividad económica, todos ellos concentrados en una gran federación sindical llamada PIT-CNT, se la va a otorgar el doctor Julio María Sanguinetti. Les va a permitir un modelo que no se aplicaba en el Uruguay, se intentó aplicar y no funcionó, que es el de las negociaciones colectivas con los consejos de salario. Esas negociaciones colectivas y consejos de salario lo que plantean es una ronda de mesas tripartitas donde negocian las cúpulas, es decir, la cúpula de los sindicatos únicos por cada actividad económica, que atraviesa toda la actividad económica del país, con la Cámara Empresarial de esa actividad económica y el gobierno representado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Toda esa negociación luego va a ser homologada por un decreto presidencial que le va a dar un marco reglamentarista a todos aquellos que no pudieron formar parte de esas negociaciones porque no tienen la misma fuerza, el mismo poder, la infraestructura y muchos de ellos siquiera la voluntad de ir por ese lado. Eso incluso está reclamado hoy por hoy otra vez por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que vuelve a decirle a Uruguay que lo tiene en una lista negra de países que no responden a los principios del convenio 98 respecto a la pluralidad y libertad sindical. Respecto a la pluralidad y libertad sindical. El gobierno en este tema, como en tantos otros, mutis por el foro. Ni respondió, no le importa. Lo que le importa hoy por hoy al Parlamento uruguayo es la eutanasia de los niños, que nosotros paguemos propina a los mozos a través de nuestras tarjetas, por ejemplo, una intromisión brutal del Estado uruguayo que nos dice cómo tenemos que usar nuestro dinero cuando nosotros no somos empleadores de los mozos de ningún bar y de ningún restaurante. Somos consumidores que tenemos el derecho de consumir lo que queramos y utilizar nuestro dinero como lo queramos. Y la propina, en definitiva, es un gesto amable, espontáneo, de quien se siente, bajo determinadas circunstancias, digamos que bien atendido, agraciado por el momento, y bueno, en un acto de colaboración, o si vos querés, de empatía o solidaridad social, la propina es un gesto típicamente espontáneo, aleatorio y humano. Es increíble que hayamos degradado tanto el nivel básico de pensamiento filosófico para llegar a legislaciones aberrantes que están perdiendo el tiempo en temas que son absolutamente laterales, bizantinos, cuando el Uruguay tiene tantas cosas por resolver. Pero repito, como no proviene el sistema político uruguayo de estos principios o paradigmas del Estado clásico, liberal, que nuestra Constitución reza, estamos viviendo la travesía
hacia otro rumbo, hacia otros destinos. Y hoy por hoy el país instalado en un debate que a muchos no nos representa, porque es el debate entre la izquierda radical, marxista-leninista, y una centroizquierda progresista alineada a este plan global que evidentemente está muy financiado, no cabe duda. Y Uruguay como pequeño país, también cabe preguntarse, ¿y qué podría hacer Uruguay? ¿Podría rebelarse ante todo este plan global que nos impone desde organismos internacionales y desde grandes empresas financieras que seamos una agenda de colocación de estos derechos corporativos o estos privilegios corporativos que se introducen en el presupuesto uruguayo, como por ejemplo el presupuesto LGBT, que inunda toda la administración del Estado, pero que además tiraniza porque se convierten en delitos, delitos de género, justicia especializada en esos delitos de género, todo ello a su vez traducido o digamos que replicado o retroalimentado por un sistema educativo del género. Yo tengo mucho material después para compartir. Y todo eso no habla de laicidad, no habla de libertad, no habla de universalidad, no habla de principios humanistas, no habla de liberalismo, no habla de democracia efectivamente representativa que nos dé la posibilidad de elegir distintas opiniones y representaciones, sino que estamos sometidos ya a una tiranía ideológica que pretende decirnos que es superadora de lo anterior. Qué tema, ¿eh? Parecería ser que Uruguay se agotó en este modelo corporativista, estatista, y no creo que en poco tiempo pueda salir de él. ¿Cómo te va, Conrado? Sé que venís de experiencias interesantes respecto a Parlasur, Unión Europea, posibilidades de un acuerdo, de un tratado de libre comercio. Veo que en el mundo no están muy de acuerdo ni Estados Unidos ni China hoy por hoy con el tema de los tratados de libre comercio. Estaba mirando el otro día eso. ¿Cómo te va? Gracias, por Buen estar con día, nosotros. Buen día. buen día Rubén, ¿cómo andás? ¿Todo Bien, bien? bien, bien, todo bien. Como siempre, un gusto. Bueno, te estaba escuchando atentamente. Con algunas cosas concuerdo, con algunas otras no ¿Con qué nos tanto, concordás? A ver, ¿con pero qué no concordás? no, porque me parece importante explicar, sin ir a lo filosófico, aclarar un poco el tema del proyecto de ley de propinas. ¿De qué se trata básicamente? Se trata de que aquí no hay una obligación para que se paguen las propinas por parte de los clientes. Mm, Lo que se hace es en aquellos comercios donde, por ejemplo, eh, se compra un servicio o se paga un servicio con tarjetas de crédito, que concomitantemente se permita agregar la propina en el pago electrónico, si es que el cliente lo quiere. ujú. Ahora bien, si el cliente paga en efectivo y no quiere dejar propina, puede no hacerlo. Si paga con tarjeta de crédito y no quiere dejar propina, puede no hacerlo. Eh, lo que se intenta es, bueno, hay comercios que aceptan la propina, agregar la propina en el servicio. En algunos restaurantes se permite eso Y otros y en no. algunos, en algunos otros no. Entonces, lo que se estimula es, cuando se pueda pagar con tarjeta de crédito, bueno, que el software que tiene el empleador permita agregar la propina si es que el cliente lo quiere. Bien, bien. De Bueno, eso está se bueno trata. aclararlo, está bueno aclararlo. Y Sí, otro tema, está o sea bueno. que ahora lo que permite entonces este marco legal es que esté abierta la posibilidad de que quien decida aportar una propina o pagar una propina lo pueda hacer a través de una tarjeta de crédito. Porque no todos tienen Exacto. el software para que lo puedan hacer, ¿verdad? Cuando el comercio permite la utilización de la tarjeta, porque hay Claro, claro. comercios que no manejan tarjetas y se manejan en efectivo, pero cuando el comercio utiliza tarjetas, para que se pueda pagar el servicio, Bien, habilitar en el software la posibilidad de dejar la propina también a través del medio electrónico. bien. Eh, O sea que entonces, siempre, entonces siempre bajo la... es replicar la misma conducta que hacemos presencialmente, replicarla a nivel virtual. Es nada más que eso. Sí, a ver, en verdad es presencial, pero no se tiene el efectivo en ese momento, luego se le paga cuando el cliente paga la tarjeta, ¿no? En la tarjeta estará incluido la propina, si es que el cliente quiere dejar propina. Claro, claro. Entonces, lo que se intenta es eso, porque lo que se vio por parte del proponente, que es un diputado de nuestro partido, el diputado Sebastián Sanguinetti, que es suplente, pero que ingresa mucho en la Cámara y ha tenido proyectos muy, muy, muy interesantes, muy buenos. eh, lo que se ve es que justamente hay comercios que permiten el pago de propina a través del medio electrónico, a través de la tarjeta de Claro. crédito. El mozo le pregunta, ¿quiere dejar propina? Y uno dice, sí, quiero dejar propina. Bueno, ahí le agrega.
pero hay comercios que no, que si bien se puede pagar con tarjeta de crédito, no le permiten agregar la propina. Ajá. Le dicen, no, sabe que la propina no la puedo agregar acá. Ah, pero yo no tengo nada para dejarte. Bueno, no, no pasa nada. O sea, eso es lo que sucede. Entonces, lo que Claro, se intenta es, en aquellos comercios donde se paga con tarjeta de crédito, que el software que tiene el empleador, claro, bueno, habilite a poder abonar la propina si bien, es que el cliente lo quiere. O claro, sea, bien, 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 bien. creo que digo, está Ah, bueno. Y está bien, mirá que no es una crítica hacia ti, ¿sabes por qué? Porque se ha informó mal, salido ¿eh? en algunos, Se informó mal. ha salido en algunos medios de comunicación una información que no es exacta. Está bien, Entonces me está bien. parece que ahí se desvirtúa un poco, pero ese es el espíritu. No, Ese es está el bien, espíritu. está bueno que lo aclares. Yo por eso te propuse esto así como tema de entrada, porque está la información dice otra cosa, claro, entonces es incorrecta la Eh, información. yo Está vi bueno en varios aclararlo. medios que Sí, estaba mal la información. sí, sí. Pero bueno, Como que iba implícito en el pago con tarjeta ya una propina, no, me pareció un no, disparate. no, es Ahora, siempre que el cliente lo quiera, a ¿no? elección del cliente, o sea, A elección del cliente. con la Si libre le gustó el voluntad. servicio y Claro, quiere, como tú decís, es un gesto de amabilidad. Tengamos en cuenta también que en algunos rubros de actividad la propina conforma parte del salario. claro, Este, claro, en los claro. restaurantes generalmente se les paga La caja a aquellos chica que que todos trabajan. conocemos, la Sí, pero caja se les chica. paga, generalmente se les paga poco, pero Mm, dice, bueno, pero te llevas las propinas, ¿no? Y la propina mm, tributa sí, a la seguridad social, ¿no? Porque por un ficto aporta. Entonces, digo, ahora está bueno también enmarcarlo y decir más o menos bien, lo que es, porque yo fui un miembro informante de ese proyecto, bien, como miembro de la Comisión de Hacienda, así bien. que esta es la información que yo puedo otorgar y puedo. Conrado, y hablamos de tarjeta de crédito, ¿tarjeta de débito también está comprendida? Bueno, habla de medios electrónicos, O así sea que que las dos, yo sí, creo que sí. Habla bien, de medios electrónicos de pago, así que sí. bien, bien, Esta es la bien. realidad. Pero A un digo, pistero también, por ejemplo, ¿viste cuando vas y cargas nafta en el auto y bueno, pagas con tarjeta? se Tiene que podría, ver, tiene que pero ver con que no hay un desglose en la información, quizá venga por ahí, y que ahora instrumentando esta ley haya un desglose en los aportes y que bueno, se desglosa que es pago de propina por un lado y el pago del servicio bueno, brindado, eso se porque podría capaz hacer que incluso. se me ocurre que capaz que muchos comerciantes no lo aceptaban porque después tienen problemas contables con eso, porque son boletas, son recibos, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo es el mecanismo interno luego cómo divide el Mm. dinero que recibe, luego cómo le paga la propina? Eso es un tema que me escapa, lo digo con sinceridad, pero bueno, creo que esto tiene que ser reglamentado, Y así que en sí, la medida que sea reglamentado, y sí, el Ministerio de Economía agregará las cosas que entienda pertinentes para que se pueda efectivizar. En todo caso, lo que se intenta es preservar la integralidad del salario para determinado número de trabajadores. Y cuando se quiere dar la propina, pero no se tiene el efectivo, pero se claro, puede pagar bueno, que te habiliten a darla, si tú lo claro, querés. claro. Bueno, de eso se trata. Digo, Lo que siempre, pretende es no interrumpir, mediante el uso de tarjetas, la costumbre de dar propina, el hábito de dar propina. Eso es sí, en definitiva es eso. sí, y bueno, Está bueno que se aclare. Está y bueno, permitir Conrado. que los trabajadores puedan cobrar esa Sí, eso propina. ni que hablar, ese es el Pero cometido, digamos, pero yo me ese es el voy al cometido. aspecto más instrumental, es Sí, decir, sí, vos pagás con dinero físico, bueno, entonces, ¿por qué cuando pagás con tarjeta no podés pagar una propina? Eso es lo que está diciendo en definitiva. Entonces, sí, y sí, me parece que va a exacto. tener que reglamentar un renglón ahí Sí. contable de qué es el aporte por propina, porque viste que se paga Sí, IVA sí. del No, importe no, no, total. eso tiene que ser así, pero ya te Sí, digo, porque eso tributa Montepío a la Seguridad claro, Social claro. por fictos. Bueno, se continuará con los fictos. En el proyecto no se habla de cambiar los fictos por una aportación real de lo que se le da de propina, o Bien, sea, el porcentaje sobre la propina. En ese sentido no hay modificaciones. Así que bien, bien, bueno, bien, bien. aclarado el punto. Bueno, lo Mirá, bueno, ¿sabes qué es? Que tenemos información de calidad contigo acá en este tema, ¿viste? Que esta es la información correcta, porque está por todos lados otra cosa. Esta es la sí, sí, información correcta. Así ha que, salido cosas que no son. bien, Bueno, pero está bueno aclararlo. sí. La semana pasada, Rubén, que no pudimos salir, pues nos encontrábamos en una misión del Parlasur, justamente. Eh, este Parlasur a veces vituperado, bueno, a veces que se critica, pero hubo una delegación que se conformó ya hace un tiempo, una comisión de seguimiento para el acuerdo Unión Europea-Mercosur,
Los europeos hicieron lo mismo en su parlamento. Estuvimos en contacto en el último tiempo. Nosotros tuvimos varias reuniones con los negociadores del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Tuvimos contacto con Cancillería de nuestro país, con el canciller Bustillo, con negociadores de Brasil, negociadores de Argentina, de Paraguay, previamente a este encuentro que se dio en Bruselas la semana pasada. Y ahí tuvimos reuniones con parlamentarios europeos, con las autoridades de la Unión Europea, con el jefe de los negociadores de la Unión Europea sobre el Tratado Unión Europea-Mercosur, con organismos como el Comité Social y Económico que depende de la Unión Europea, con organizaciones que tienen que ver con empleadores en la Unión Europea. Tuvimos reuniones con los bloques partidarios. Allí se divide, el Parlamento Europeo tiene 705 parlamentarios y se divide en bloques de Ajá, que van desde la extrema izquierda a la extrema derecha, y tuvimos reuniones con tres de los, creo que son como 9 bloques, ajá, eh, para interiorizarnos y saber la posición de cada uno de los bloques sobre el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. La noticia que yo puedo dar es que en la gran mayoría de las reuniones que tuvimos hay un interés muy fuerte por parte de la Unión Europea de llegar, de terminar de sellar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ajá. Este acuerdo de libre comercio se viene negociando desde el año 1995. Hace muchísimo tiempo se había iniciado allá por el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, Ajá, y se había concluido la negociación en el 2019. ajá, Ustedes recordarán cuando Nino Boga salió con bombos y platillos de que ya se iba a firmar el acuerdo. En realidad nunca se terminó de firmar, ajá, porque se cerraron las negociaciones y determinados países europeos como Francia empezaron a bloquearlo, ¿no? mm, Todos sabemos que Francia tiene una política proteccionista sí, sobre sus agricultores, sobre todo, y en materia de carne también, el tema ganadería, pero sobre todo la agricultura, y allí hubo una tranca por parte de Francia, luego de Polonia, Austria y Holanda. mm. Bélgica está en un punto intermedio, por lo que se nos ha comentado, pero esa es la realidad. Entonces quedó paralizado el acuerdo. Porque tanto Holanda como Francia y Polonia, por ejemplo, son competidores naturales de nuestras producciones también agropecuarias. Sí, es, Claro, es así. Entonces, bueno, hubo una tranca, hubo una paralización de las negociaciones. Ahora hay como un nuevo reimpulso de las ujú, negociaciones, porque básicamente lo que nos han dicho es, la parte comercial nos interesa. Nos sí, interesa porque beneficia a los dos bloques, pero nos interesa sobre todo el tema geopolítico. ah, mira, ¿Por claro. qué? Porque hoy por hoy el mundo se ha generado una bipolaridad importante Están viendo que entre China está humeando acá todo el tiempo, ¿no? los aliados de Rusia, Claro, China, Irán, Irán, ujú, bueno, todo. Venezuela, Corea del todo, Norte, Venezuela, Corea del viste que está, Norte. viste el mensaje que dio Blinken, que están en la lista negra Nicaragua, Venezuela y Cuba por la violación de los derechos humanos, ¿no? Sí, sí, Hay un sí. informe muy preciso de Blinken sobre ese tema. Sí, sí. Tremendo. Entonces, el otro bloque, Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos, en todo caso la Unión Europea, siente que ha tenido que estar atrás de Estados Unidos y como que se encuentra un poco perdida en el mapa, sin la fortaleza de otrora. Entonces, cree fervientemente que este acuerdo con el Mercosur, aparte de generar un intercambio comercial muy importante, bueno, genera un bloque potente a nivel mundial y Claro. un reposicionamiento del bloque europeo. Por eso ellos insisten tanto ahora con el acuerdo. Ujú. Nosotros veníamos con la idea de que en realidad Europa no lo quería tanto y nos dimos cuenta que no, que lo quiere, que lo precisa. Y yo creo que es una instancia, Rubén, una instancia histórica Sí, para, sí, para todos nosotros y sí, para nuestro país. Si nosotros logramos este acuerdo, que estamos hablando de un acuerdo donde están involucrados 780 millones de habitantes, ¿no? sí. Casi 500 en la Unión Europea y más de 200 en América del Sur, específicamente en el Mercosur, con un intercambio comercial, o por lo menos, perdón, con un Producto Bruto Interno de todos nuestros países de más de 100 mil millones
Yo te de diría que dólares. casi Mercosur, casi 300 millones de habitantes, 210 de Brasil, más 50 casi de Argentina. Paraguay creo que anda en 8 9 millones de habitantes. Ocho, Uruguay seguimos nueve. siempre iguales, no, no, no Siempre igual. digamos, no, Uruguay está, ja, ja. Pero si mirá si será importante, el bloque europeo tiene un promedio de su producto per cápita de $34.000. O sea, es muy importante el que nosotros podamos acceder a esa unión, a la Unión Europea, con nuestros productos, sin aranceles e incluso con cuotas, ¿no? A determinados productos que se amplían las cuotas para el Mercosur y Ah, especialmente para los países chicos del Mercosur, así que realmente es beneficioso y sería un salto cuantitativo y cualitativo sí, sin que, duda. tendría el Y Uruguay. sería un salto cualitativo y cuantitativo incluso para el hemisferio occidental, porque analicemos el contexto rápidamente. Creo que esa voluntad que tú decís, esa intención más definida del bloque europeo, de la Unión Europea, es a raíz de lo que ha pasado, ¿no? Esta invasión de Rusia a Ucrania, Exacto, destrozando a un país soberano, un país exacto. también productor de alimentos, perjudicando toda la situación económica europea, ¿no? Que está atravesando procesos inflacionarios que no los esperaba, y se dio cuenta de que esos socios no eran buena gente porque Mm. habían hecho sociedad, ¿no? En definitiva, con Gazprom, con el gas natural ruso, muy dependientes energéticamente de Rusia también, con su petróleo, y de China, ¿no? Así, País al cual le fueron a invertir un montón de empresas, muy enojadas hoy con lo que está pasando. así. Hay Definitivamente. una gran preocupación por el avance chino en el mundo y En el mundo. especialmente en Latinoamérica. Algunos con los que estuvimos nos decía, bueno, hace algunas décadas China llegaba con sus exportaciones, solamente el 2% de las exportaciones chinas iba a Latinoamérica, ahora Claro. va al 20%. O sea, que es muy importante la presencia china en Latinoamérica. Entonces, todo eso le genera cierto Sí, ruido, cierta preocupación sí, y los vuelve a impulsar al acuerdo, cosa que nos beneficiaría si eso se lograra. Te comento, en este segundo semestre, ¿por sí. qué ellos tienen cifradas esperanzas de lograr el acuerdo? Quien va a tener la presidencia del Consejo Europeo, que es Mm, el principal órgano de la Unión Europea, mm. va a ser España. Y España es proclive al acuerdo, es pro acuerdo, quiere impulsar el acuerdo. Nosotros estuvimos reunidos con el embajador de España en el Parlamento Europeo y él nos dijo con total claridad el impulso que le quiere dar España, más allá de que ahora el 23 de julio hay elecciones en España y eso los deja en una situación medio incómoda, quieren tomar la bandera de llevar el acuerdo a buen puerto. Y el resto de los países que quieren el acuerdo dentro de la Unión Europea están empujando justamente para que España lidere ese proceso. Saben también que del lado del Mercosur, quien asume la presidencia pro tempore del bloque es Brasil, es Lula, y más allá de todas las diferencias ideológicas que tenemos con Lula, Lula ha dicho públicamente que quiere el acuerdo. ¿Por qué sí, Eh, Itamaraty? Por suerte está esa política estable de Estado a nivel Cancillería. sí, Claro. entonces, ellos han dicho que quieren el acuerdo. Entonces, ahí te comento qué es lo que ha sucedido. En los últimos meses, la Unión Europea hizo un documento que ellos le llaman el side letter, que es un Ajá. anexo al, 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 Al al acuerdo original, digamos. acuerdo, al original, con requerimientos medioambientales, Mm, ¿no? Estos requerimientos medioambientales básicamente tienen nombre y apellido. Es Brasil y la Amazonia, mm. ¿no? Nosotros cuando vimos ese documento pensamos realmente que la Unión Europea estaba trancando el acuerdo. Pero nos explicaron allá, nos explicaron que en realidad lo que hicieron fue tratar de descomprimir la situación interna de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque había mucha presión de lo que llaman ellos los verdes por Sí, el tema sí. medioambiental en El Brasil, el ambientalismo que tema. hay en Europa, claro. Exacto. Entonces, para de alguna manera descomprimir esa situación, crearon este documento. Y este documento, Que es muy lo que fuertemente enraizado ese movimiento de presión ambientalista, los verdes, en Holanda y en Alemania. Hay fuertes grupos y en algún sí, otro país escandinavo, pero ahí especialmente, ¿no? sí, sí, sí. Y el tema, lo que nos transmitieron es, más allá de que tuvieron que hacer eso para descomprimir la situación interna, el documento no tiene sanciones. Mm, bien. Los negociadores tuvieron la precaución de no poner sanciones, por lo tanto, no debería de ser un obstáculo para Sí. que el Mercosur negociara. Es más, lo que nos dijeron fue, el documento está abierto. Si ustedes Te iba a quieren decir eso, es un agregar, documento de quitar, cláusulas abiertas, claro, te iba a decir eso, es un eh, documento abierto.
es para Sí, ser negociado. Y bien, esto era lo que estaba en discusión ahora en el último tiempo. La bien. figura principal del Consejo Europeo, una mujer, estuvo ahora, Ah, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es Úrsula de nombre, tiene un nombre, ajá. un apellido bastante extraño, digamos, pero estuvo ahora en Brasilia, estuvo reunido con Lula, ¿No es estuvo Úrsula ahora en von der Argentina. Leyen? Van der Leyen. Esa, Mirá esa. que es terrible esa mujer, ¿eh? Mirá que es muy Eh, proambientalista, ojo. Ahora, bueno, es la que provoca que se vaya a empobrecer ahora Holanda, ¿eh? Porque lo que está proponiendo, ¿sabes qué está proponiendo esa mujer? El cultivo orgánico. mm, Imposible a nivel de gran producción agropecuaria el cultivo orgánico. Pero sí, bueno, sí. hay que tener cuidado ahí. Bueno, Conrado, pero tenemos que ir más cortando allá la de eso, nota. sabes Por- que ella, en las declaraciones que ha hecho, Bueno, ha dicho que quiere cerrar el acuerdo antes bueno, de acabe el año, que el sí. segundo semestre es Bueno, clave. pero O después sea nos que, van a, ojo, después nos van a decir que tenemos que bajar muchos miles de cabezas de ganado, que vamos todo para el lado del hidrógeno bueno, y no, ahí terminamos a ver, explotando la economía de nuestros países, ¿eh? Cuidado. ahí lo que ha quedado claro es que este requerimiento Es ambientalista abierto. es abierto y no Bien, tiene sanciones, ¿no? bien, bien. Entonces, por Bueno, o último, sea que resumiendo, muy buenas noticias por ahora. O sea, va a avanzar. por Y, ahora, y cerramos la nota, Conrado, porque se nos viene por la último, columna Mercedes. el 17 y 18 de julio está la cumbre CELAC Unión Europea. Seguramente el presidente de la calle Pou va a estar en esa cumbre. Todos estiman desde el bloque europeo que esa cumbre es clave para cerrar el acuerdo. Así que esperemos que se logre. Bueno, vamos a estar atentos a eso y recibiremos Ojalá. noticias de primera mano contigo, Conrado. Como siempre, muchísimas gracias y muchas gracias por aclarar el Orden. tema de ese proyecto de ley, que es muy importante dar información correcta, ¿no? Sí, Información voy a con publicar dato algo en duro. las redes para que se entienda. Y además yo recomiendo que vean este video que lo vean porque ahí está la información correcta. Gracias, Conrado. Buen fin de semana. Cuídate del frío, ¿eh? Igualmente, un abrazo Y grande, abrigá Rubén. a Gracias esas como chiquilinas, siempre. ¿eh? Sí, Porque está la gripe, gracias. viste, que anda por todos lados. Un abrazo. Está complicado. Cuídense. Un abrazo grande para todos. El doctor Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, conversando con nosotros en su columna de los viernes. Vamos a una pausa y ya recibimos a la escritora Mercedes Vigil. Quédate ahí.